para hablar del momento que está viviendo el gobierno. Algo cambió. Nosotros venimos diciendo hace un par de semanas que el presidente Javier Milei está en su mejor momento. Pero lo que no se terminaba de ver, y ahora se empieza a ver a partir de los números, que no es solamente por que bajó la inflación, porque mejoró un poquito en las encuestas, porque ganó el Trump, no. El presidente Milei está en su mejor momento porque entró la guita del blanqueo, ¿sí? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Recuerden, porque claro, nosotros domingo a domingo vamos viendo lo que va pasando y analizando lo que va pasando en la semana. Vayan un poco para atrás y piensen lo que fueron los meses de junio, julio, cuando se había despegado los dólares financieros, el MEP, el contado con liqui, se había despegado la brecha, se había ido al 60%. La inflación se había puesto en un núcleo de 3 meses seguidos de 4%, no bajaba. Y después a partir de agosto, el 14 de agosto empezó el blanqueo y a partir de septiembre empezó a bajar la inflación. ¿Por qué? Porque ahí hay una cifra importante, y es que el blanqueo supuso un blanqueo más o menos de 24.000 millones de dólares. Ahí abrimos un paréntesis y decimos, che, vean la cantidad de plata, porque seguramente es mucho más, que el albertismo, el kirchnerismo, porque también estaba Cristina ahí, permitieron que se fugara de la Argentina. La cantidad de guita que se fugó, que ahora lo que se está blanqueando es lo mismo que perdió el gobierno de Alberto por la sequía. Acuérdense que el propio gobierno decía que la sequía les había hecho perder 23.000 millones de dólares. Bueno, se están blanqueando ahora 24.000 millones de dólares y esto le permitió al presidente, que estaba muy complicado con el tema estructural que afecta a la Argentina, que es la penuria de dólares, le permitió un puente. ¿Sí? ¿Un puente a dónde? Y bueno, así es un poco la gestión Milei-Caputo, ¿no? Van poniendo, van tendiendo puentes y parches y van avanzando. ¿Hay reactivación productiva? No, enseguida les vamos a hablar de eso, les vamos a mostrar estadísticas para que ustedes vean, pero la pregunta que antes era, che, ¿cuándo se cae esto? Ahora ya empieza a ser, che, ¿aguanta esto? ¿Y qué es esto? Cuando te decían, ¿cuándo se cae esto? Decían, bueno, ¿cuándo se cae el esquema que estaba armando Milei? Ahora cuando te preguntan, ¿aguanta esto? Es el dólar barato. La característica de este primer año de Milei ha sido una tremenda inflación en dólares y un nuevo ciclo de plata dulce. Lo van a vivir los que tengan plata y puedan viajar de vacaciones. Se calcula que es el 10% de la población que va a poder irse a Río de Janeiro, a Chile, a Miami, y ahí van a ver lo que es la verdadera plata dulce que se está viviendo en este momento y lo cara que está la Argentina. Lo viven los turistas, que cuando vienen acá a la Argentina dicen, che, pero esto está más caro que en Europa, los alimentos están más caros que en Europa. ¿Sí? Ni que hablar en toda América Latina. Argentina ha pasado de ser un país tradicionalmente barato a ser un país carísimo hoy por hoy. ¿Qué es lo que hay hoy? Una euforia financiera. Esta euforia financiera baja a la producción. Algo está bajando, también hay que decirlo. En instantes vamos a analizar cómo esta euforia financiera ha permitido por lo menos que la economía deje de caer en algunos segmentos. ¿Sí? ¿En qué segmentos? En aquellos que están vinculados al consumo de los más ricos y de una pequeña franja de la clase media. Lo vamos a analizar más adelante. Digo, para que no nos engañemos. Cae el consumo de alimentos en los sectores populares, mejora en los sectores, el consumo de alimentos y en supermercados en los sectores vinculados a la clase media y clase alta. Mejoran las compras en los shopping, pero bajan las compras en los supermercados chinos. Así es como hay que ir analizando lo que está pasando ahora. Pero lo que hay que entender que no solamente hay parches que el gobierno está poniendo. Ok, ahora tiene el blanqueo le permite llegar hasta acá. Cuando en junio le tenían complicada con la cantidad de dólares, llegaron hasta acá con el blanqueo y ahora van y están casi seguros que van a conseguir un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional para reforzar las reservas y seguir manteniendo el dólar barato. ¿Hasta cuándo? Hasta las elecciones. Porque esto es lo que quiere el gobierno, mantener el dólar barato, la plata dulce, hasta las elecciones, que funcione como una antiinflacionaria, perdón. Entonces, lo único que hay, y quiero que vean este cuadro, es lo que se empieza a ver, que por abajo hay otro cambio, porque ha habido muchos ciclos en los cuales la Argentina ha tenido un momento de plata dulce. ¿Cómo? Se deja de imprimir y el gobernante se endeuda. Y después un día el endeudamiento estalla. Esto fue lo que intentó hacer Macri y se le cayó. ¿Cuál es la diferencia ahora?
que existe vaca muerta. Y, por ejemplo, hay preocupación en el Banco Central por la cantidad de divisas que se van a ir ahora, este verano, producto de la gente que se va a ir afuera, ¿sí? En 2023 la plata dulce provocó una fuga de divisas de 5.000 millones de dólares. Y en 2024, perdón, acá está. Y en 2025 va a provocar una salida de dólares del país de 7.000 millones de dólares. Este cuadro es de Fernando Marul, ¿sí? Un economista que se tomó el trabajo de contrarrestar el dato que habla del cambio de matriz o de un principio de cambio de matriz productiva en la Argentina, que es este. Fíjense cómo la Argentina, que era un país históricamente deficitario en energía, ¿sí?, a partir de los gasoductos y de vaca muerta, vean cómo empieza a ser superavitario. O sea, la Argentina, y yo lo vi cuando fui a Vaca Muerta hace un par de años, volví diciendo, el próximo presidente no va a tener, si se maneja bien, no va a tener problema con la restricción externa, o sea, con la penuria de dólares. Va a tener dólares. El problema es que no los despilfarre, porque este es el problema. Se están despilfarrando. Estos dólares que entran por la energía se van por turismo. El tuit que hace Fernando Marul dice, fíjense que lo que entra por energía es más o menos lo que se pierde, lo que se va a perder por turismo. ¿Sí? Entonces la Argentina no necesariamente va a tener que vivir de los dólares del campo, ahora va a poder vivir de los dólares del gas y del petróleo. Pero ojo, que no se vayan en plata dulce, que no sean malgastados en un dólar barato. Claro, lo que pasa es que el dólar barato tiene la seducción de que baja la inflación. Y entonces, ¿vamos a un cambio de matriz productiva o vamos a un ciclo solamente de endeudamiento que un día no va a aguantar más? Esta es la discusión fundamental de la Argentina, hoy pasé por ahí. Esto es un momento más de la Argentina, como fue Macri, que sí que emitió deuda y un día le estalló. Recuerden que había una vez una conferencia de prensa donde había un señor que se llamaba Federico Sturzenegger y otro llamado Caputo, que decían que la inflación de ese año iba a ser del 10%, prometían, y terminó siendo como del 40%. Bueno, eso era un ciclo de endeudamiento sin base. Ahora va a haber un ciclo de endeudamiento porque ya para salir y para gobernar hasta acá, piensen que el gobierno emitió 100.000 millones de dólares de deuda en diferentes tipos de bonos, ¿sí? 100.000 millones de dólares. Hay ahora sí un ingreso neto de divisas, pero eso se va a malgastar en un boom de plata dulce. Mientras tanto, lo que uno ve es que el presidente ahora, en su mejor momento, cuenta una Argentina que no es real, por lo menos cuando sale al exterior. Escuchen este fragmento de una entrevista que le hizo a un influencer que lo presentó, o sea, un influencer que pensaba como él, así libertario, la cumbre de los ultraconservadores. Escuchen lo que dijo Milei que está pasando ahora en la Argentina. Los salarios que más están creciendo son los del sector informal. Quiere decir que la pobreza y la indigencia están cayendo mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Pero no solo eso, digamos, usted al eliminar la inflación, eso, digamos, usted eliminó el impuesto inflacionario, digamos, pero la verdadera carga, que es el déficit fiscal, que eran 15 puntos del PBI. Ok, nosotros transitoriamente subimos el impuesto país, ahora lo bajamos, pero eso se lo devolvimos a los argentinos, le devolvimos 15 puntos del PBI. No solo eso, sino que además, cuando usted elimina la inflación, elimina la distorsión de precios relativos, por lo tanto la asignación de recursos es mucho mejor. No solo eso, sino que además con el fuerte ajuste fiscal que hicimos, hemos bajado el riesgo país de 3.000 puntos básicos a 770. Hoy a Argentina, digamos, Fitch le elevó la categoría a CCC. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Eso se traduce en un menor riesgo país, se traduce en menores tasas de interés y eso genera un aumento de la inversión y genera un aumento del consumo también. Es decir, que la economía argentina en este momento está en un momento absolutamente floreciente. ¿Y eso cómo se sostiene a largo plazo? Con reformas estructurales, que es lo que hacemos día a día, desregulando la economía y enviando nuevas leyes que liberan a los argentinos de la cantidad de trabas y regulaciones opresoras que la han castigado en los últimos 100 años. El relato que hace Milei de lo que está pasando, ¿sí? Habla de una economía floreciente que no es tal, ¿sí? Porque cuando uno ve después lo que pasa en los índices de actividad industrial, lo que ve es que
Lo que está pasando es que hay un boom de lo financiero, como suele suceder en estos periodos, pero la economía real está complicada. En todo caso, lo que hay es un sector de ganadores y perdedores que cada vez se abre más dramáticamente. Esto tiene que ver con la actividad económica, fíjense. Milei está hablando de un florecimiento de la economía. Este es el EMAE, es el índice de actividad económica del INDEC, ¿sí? Que dice que, bueno, que la variación interanual es del 3,3, o sea, para abajo, puede que no sea mucho, pero esta es la curva de la actividad económica. No es que hay una reactivación ni nada por el estilo. Hay una reactivación en algunos sectores, pero sigue bajando en otros. E incluso es más, si uno lo compara respecto del mes anterior, bajó 0,3. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, yo les decía que hay ganadores y perdedores en esta historia. ¿Quiénes van a ser los ganadores? Los que ya sabemos que están vinculados a los sectores que están apalancados en el sector energético. ¿Quiénes van a ganar? Los que estén vinculados al gas, al petróleo, a la minería de litio y a la minería de cobre. Un poco los que estén vinculados a las finanzas y no mucho más, porque ni siquiera el campo está ganando tanto. ¿Sí? El campo que votó masivamente en el balotaje por Milei, las industrias alimenticias que decían no queremos, los precios cuidados, qué sé yo, qué sé cuánto, ahora ven una caída en sus ventas y el temor a que vengan los importados más baratos porque se ha puesto caro producir en la Argentina. ¿Quiénes son los que van a perder? Muchos sectores que nosotros hemos criticado en años anteriores porque se aprovechaban de que cazaban el zoológico porque no tenían competencia. Los textiles, el calzado, los neumáticos, los automóviles, los electrodomésticos. Esos van a ser los perdedores de este modelo. En el medio queda el laburo que se va a perder. ¿Y cómo se lo va a reemplazar? El cambio de matriz productiva. ¿Alguien está pensando en el Estado cómo se le va a dar laburo a la gente que se quede sin laburo? Y parece que no. Milei piensa que eso lo va a regular el mercado. El buen momento de Milei, además, permite que esté haciendo, casi les diría, cometiendo cosas que van a pagar las próximas generaciones de los argentinos. Y ahí sí hay un verdadero problema. Porque en su ceguera ideológica, Milei está destrozando cosas que no deberían ser destrozadas. El CONICET, el INTA, las universidades. Hoy van a ver lo que está pasando producto del ajuste a las universidades con un lugar que debería ser sagrado en la Argentina, como es el Instituto Rofo de lucha y de investigación contra el cáncer, el Estado en el que está por la manera que se han cortado los presupuestos de la Universidad de Buenos Aires. La entrega de la hidrovía. ¿Sí? Pasó casi desapercibido el discurso de Axel Kicillof, donde dijo, quieren privatizar la hidrovía otra vez cuando las provincias, ignorando a las provincias, le consultan a Estados Unidos qué tiene que opinar sobre la hidrovía, pero no consultan a las provincias. Esto en otra época se hubiera dicho que era un gobierno entreguista, cipayo, hoy ya todo eso no importa, a nadie le importa, pero esto es lo que se ve. El desastre que hicieron con la energía va a provocar, y enseguida vamos a discutir de eso, que puede haber cortes de energía en verano, porque por primera vez en décadas va a haber problemas de generación de energía, no de distribución. Antes la luz se cortaba porque el último tramo saltaba la térmica en los últimos tramos. Acá hay un problema de generación por primera vez en décadas. Y esto es lo que está pasando ahora. Y después hay otro problema, y ahí sí viene la batalla cultural, ¿no? Que el gobierno ahora, en su mejor momento, ensoberbecido, otra vez ataca a los periodistas. ¿Por qué ataca a los periodistas? ¿Porque es solamente porque lo hace Donald Trump, porque es una moda? No. Porque ellos sueñan con reemplazar a nosotros, a los periodistas, que estamos hace muchos años viendo y que hemos visto pasar a tanta gente y que en definitiva estamos a un costado del poder, porque somos cronistas de lo que va pasando. Reemplazarlos, ¿por qué? Por los trolls, por los tipos que mienten tácticamente, por los reyes de la fake news. Porque ese es el modelo Milei, el modelo cultural de la ultraderecha en la Argentina. Que haya gente que grite y que grite más que otros, que también griten, y que los que van intentando esclarecer con un poquito de honestidad intelectual, esos no sirven. Fíjense que Milei ataca a gente como Longobardi, la encarnación de la pelea que nosotros contamos la semana pasada, cuando Guillermo Franco le dice, bueno, son opiniones, cuando Milei dice que Longobardi es un periodista ensobrado, y Longobardi le dice, no son opiniones, son mentiras.
Entonces, esta idea de que los trolls pueden opinar cuando difaman, no es así. Hay un caso de un colega, que como no hablé con él no lo menciono, que tiene juicios contra Cristina Fernández de Kirchner, y juicios de Cristina Fernández de Kirchner, a quien los trolls lo atacan y lo acusan de kirchnerista. Un tipo que tiene un juicio contra Cristina y de Cristina contra él, y lo atacan y le dicen que es un kirchnerista. Entonces, fíjense el nivel de mentira en el que estamos sumidos, y ese nivel de mentira es apoyado desde el poder, es apoyado por el propio presidente cuando da retweet a las mentiras que dicen estos canallas. Escuchen a alguien que tampoco podrá ser calificado como kirchnerista hoy por hoy, un hombre que compartió fórmula con Mauricio Macri, ¿sí?, que es Miguel Ángel Pichetto, ¿sí? Escuchen lo que decía Miguel Ángel Pichetto frente a este debate donde los periodistas, la casta de periodistas, los ensobrados, los que estamos hace muchos años mirando la realidad argentina, nos convertimos en enemigos porque nos quieren reemplazar por trolls, nos quieren reemplazar por influencers que no tienen el menor apego a la información. Escuchen lo que decía, insisto, Miguel Ángel Pichetto sobre Rodolfo Walsh. Para este domingo y para el periodismo, y para este momento tan difícil que vive la Argentina, donde opinar y escribir es un acto también de valentía y de independencia. Recomiendo el libro de Rodolfo Walsh, aun cuando no pienso igual que Walsh, aun cuando no comparto su militancia política y la violencia de su última etapa. Pero vale la pena leer este libro que plantea precisamente el desafío de ser periodista en la Argentina. Recomiendo El violento oficio de escribir. Entonces, alguien que está en las antípodas del pensamiento, o sea, un periodista de derecha, reconoce el valor periodístico de un periodista de izquierda en la Argentina. Pero para el presidente Milei, todos los que no repiten lo que él considera que son las cosas son ensobrados o, como lo dijo, a ver, esto no es un retweet de Milei, esta semana Milei, a gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extrema de violencia. No sé qué país se está mirando. Cualquier análisis que no repita el elogio y que no ponga cara de embobado es eso. Con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. No es el caso de Milei, que vive insultando a los periodistas. Ahí la desmesura acá, fíjense cómo se quiere dar vuelta a la cosa. El poder es el poder. Milei es el jefe de las Fuerzas Armadas, maneja las Fuerzas de Seguridad Federales, maneja la CIDE. ¿Y dónde está la simetría del poder? Es esa. Un presidente no puede insultar a un periodista, porque así como lo insulta, puede aparecer un loco a pegarle un palazo por la calle, porque nosotros no tenemos custodia, o puede haber un organismo de inteligencia espiándolo para después difamarlo. Y si tiene, si gasta plata de más o gasta plata de menos y esas cosas, que no se extrañen que en algún momento empiecen a suceder. Así golpean de modo fuerte y dan muestras de exquisitos en el arte, ¿no? La sintaxis es penosa. A su vez, el oponente, frente a su imposibilidad de defensa, muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto. Si hay una extorsión es un delito penal, el presidente debería denunciarlo. Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no solo han logrado desatarse, sino que además tienen gran capacidad de respuestas. Si somos delincuentes del micrófono, nos tienen que denunciar. O sea, todo es una exageración, insisto, de parte de un presidente. Por ende, descubren que no solo no son grandes púgiles, sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico. El castigo asimétrico es el que hace un presidente cuando, al tratar y maltratar e insultar a los periodistas, lo que está estimulando es que se callen la boca. El otro dato importante de esta semana
es que Milei, y en esto sí voy a estar con él, ve venir o sospecha que su vicepresidente, Victoria Villarroel, no solo está vinculada a lo que ellos llaman la casta, sino que está vinculada íntimamente a un intento de golpe de Estado. Muchas veces Santiago Cunio, y enseguida vamos a estar en contacto con él, lo ha dicho acá. Dice, cuidado con Villarroel, que avanza por abajo porque representa sectores militares, muchos de ellos presos, y están reclamando el indulto que por otra parte en una entrevista, en la última entrevista que le hice aquí en GPS a Milei dijo que él no iba a dar un indulto y está cumpliendo, no lo está dando. ¿Por qué? Porque esto sería ir contra la jurisprudencia vigente en la Argentina, más allá de que Milei es revisionista también en las cuestiones de la dictadura, pero no ha firmado un indulto. Y ahí se ve la sospecha, la desconfianza de Milei, que no sería la primera vez que hay una pelea entre presidente y vice, sino que esta saltó muy rápido, más rápido que la de Cristina y Alberto. Saltó. Esto es lo que dijo, escúchenme el tenor, porque uno, a ver, algunos gobernadores dicen, bueno, es parte de la frescura de Milei. No. Las declaraciones de Milei hablan de una crisis institucional, otra vez en la Argentina, entre presidente y vice. Escuchen lo que dijo Milei. No le he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos. ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No tiene por qué estarlo tampoco, ¿no? No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. ¿No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones? No. O sea, no participa de la diaria del gobierno. No, tampoco participa en las reuniones de gabinete. Ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones de gabinete. No, decidió no participar. Ah, ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa en ninguna decisión del gobierno. No, porque además, o sea, ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos están mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. Que es casi, diríamos, decir que Milei diga que está cerca de la casta, casi le diría que es el peor insulto que puede hacer, el insulto político, la peor descalificación política que puede hacer. ¿A dónde lleva esta pelea? ¿A dónde va a llevar? Enseguida lo vamos a analizar en GPS, pero seguramente no es algo bueno. Otra vez en la Argentina, una pelea de un presidente con su vice. Hay que decir o hay que pensar que Milei sospecha que Villarroel está en un intento de desestabilización en su contra y por eso sale Lilia Lemoyne a llamarla bicha cruel, le dice en sus tweets. Después apareció una situación loca por la cual los voceros del gobierno, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el vocero Manuel Adorno, decían, bueno, no hay que tomárselo tan en serio, dijeron palabra más, palabra menos, la palabra del presidente. Si no se la toman en serio sus propios funcionarios, ¿de qué estamos hablando?